alegría verlos, algunos a los tiempos. Sé que han pasado por momentos de enfermedad, de prueba. En realidad me gozo de verlos. Gracias al Señor por todos ustedes, por sus vidas. Y tengo la expectativa que Dios nos hable al corazón. La palabra penetra como espada de doble filo. La espada de doble filo deja hay una marca que no se borra. Esa es mi expectativa. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tener a mis hermanos aquí juntos. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Y te ruego, Señor, que empezando por mí, tú me dejes unas convicciones claras y también a toda tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos en tu nombre. Oramos todo esto en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Saben que estamos estudiando un tema que es la vida con propósito. La semana pasada vimos lo relacionado para qué estoy aquí en la tierra. ¿Quién se acuerda para qué está aquí en la tierra? Primero, conocer a Dios. Segundo, ser semejantes a Cristo. Y tercero, esforzarnos para terminar bien. Ahora veremos de qué se trata la adoración. ¿Qué significa adorar a Dios con todo lo que hago? Para esto vamos al texto que está en Lucas, el capítulo 5. Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Miren, el Señor Jesucristo había recorrido Galilea, todo ese sector, sanando, sacando fuera demonios, predicando de qué se trataba el reino de los cielos. Como reacción a su ministerio, la gente lo seguía, ¿no? La gente quería también esa libertad del dolor, libertad de la enfermedad. Y entonces Jesucristo tenía mucha gente que estaba tras de él. Llegan a un lugar donde habían los pescadores. Estos pescadores tenían la costumbre de hacer sus faenas durante la noche. Entonces ya habían terminado, parece que era temprano, y entonces ya pues se querían ir a la casa. Ellos debían de tener dinero para pagar impuestos porque les cobraban impuestos, mucho impuesto. El imperio les cobraba. Habían unos intermediarios también que les cobraban los dinero. Y entonces se pueden imaginar el corazón de ellos que habían estado trabajando pero no habían pescado nada. Entonces en medio de todo eso, el Señor Jesús ve que hay personas que se acercan para adorarlo, para buscarlo. ¿Y saben qué? Cuando uno busca al Señor, siempre hay recompensa. Siempre hay recompensa. Y Él se revela a quien lo busca para adorarlo en espíritu y en verdad. Miren lo que dice Jeremías, el capítulo 29, versículos del 12 al 14. Entonces me invocaréis, dice la palabra, y vendréis y oraréis, y yo oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar.
Hermanos, si usted busca al Señor y lo adora con todo su corazón, usted va a recibir la paz de Él, la guía de Él. Y el Señor usará la barca que Él quiera. La barca puede ser una circunstancia que usted está pasando, tal vez la enfermedad, tal vez una desilusión, no sé. Pero Él utiliza varias herramientas y en este caso era una barca, ¿no? Él se alejó en este botecito y desde ahí comenzó a predicar. Son palabras de vida las que Él tiene, pero Él utiliza las circunstancias de la vida. Dice un autor que se llama C.S. Lewis: cuanto más dejamos que Dios tome nuestra vida, más verdaderamente nos convertimos en lo que somos. Entre más nosotros dejamos que Él tome nuestra vida, más verdaderamente nos convertimos en lo que somos, porque Él nos creó. Si usted le adora al Señor y lo busca, se va a convertir en lo que en realidad usted es. ¿Por qué es esto? Porque Él lo conoce. Él lo creó. Entonces uno va escuchando de Él: para esto te hice, para esto te creé. Esto menciona Luis, ¿no? Él inventó todas las distintas personas que hemos sido destinadas a ser. Cuando me vuelvo a Cristo, cuando me rindo a su personalidad, recién empiezo a adquirir mi verdadera personalidad, ¿no? Cuando me rindo a Él, recién empiezo a adquirir mi verdadera personalidad. Dice aquí, si seguimos leyendo los versículos 4 y 5 de Lucas, capítulo 5, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora veamos la escena de Pedro y sus amigos. Ya estaban preparándose para ir a la casa. Tal vez se sentían frustrados o derrotados porque no alcanzaron a pescar. ¿Usted se siente a veces así? Yo sí. Nos hemos esforzado y seguimos y seguimos. Y parece que no se pesca. Parece que no avanzamos. Oramos por nuestros hijos, oramos por la casa, oramos por el trabajo, oramos y parece que no ocurre algo. Pero el Señor nos da una lección muy importante, ¿no? Les dice: vuelvan a lanzar la red. Y es que lo que nosotros tal vez no conseguimos en mucho tiempo, cuando comenzamos a adorar a Dios, cuando comenzamos a vivir reconociéndolo en todas las áreas de nuestra vida, Dios hace algo. Hermanos, cuando usted se decide a ser íntegro, a vivir en santidad, Dios hace algo. Créame, cuando el corazón de un ser humano en ese momento dice: no, yo lo sigo a mi Señor, yo le obedezco a mi Señor, algo pasa en el cielo y algo pasa en su vida. Entonces, vemos en estos versículos que hay una orden de Dios: vuelve a echar la red. Y tal vez le está diciendo usted en esta mañana: vuelve a intentarlo, vuelve a amar, vuelve a obedecerme, vuelve a entregarte, vuelve a confiar, vuelve a sonreír, vuelve a gozarte en el Señor. Amén. Miren cómo reacciona a Pedro, ¿no? Él va a mencionar algo de manera sincera. ¿Qué le está diciendo al Señor ahí? Ya trabajé, pues Señor. Tal vez tú eres un carpintero y sabes hacer los botes, pero yo soy pescador, ¿no? Eso lo deja aclarado ahí, ¿no? De manera que es como cuando nosotros conversamos con el Señor: Señor, ya esto me tiene cansado, ¿no? Ya toda la noche hemos estado trabajando, nada funciona, ¿no? Pero dice: en tu nombre, ¿qué dice aquí? En tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. Y es que para adorar a Dios es importante que usted conozca la palabra y obedezca la palabra. No hay tal cosa que usted quiera adorar al Señor y no conoce esto.
Porque cuando uno conoce la palabra, sabe a quién se dirige, cómo va a reaccionar, cuáles son los nombres de Dios, cómo voy a pedirle a mi Señor. Y aquí está la respuesta cuando Él ya habla. Entonces la verdadera adoración tiene que ver con que usted también conoce la palabra y la obedece. Esto es lo que vamos a ver que Pedro hace. Y lo obedece a pesar de que no está yendo bien la cosa. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 6. Ustedes se acuerdan de Noé, ¿no? Noé. Génesis capítulo 6, Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que sucedía aquí? El mundo se había depravado, el mundo estaba lejos de Dios en su totalidad. Y el Señor en el versículo 7 dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo que estaba ocurriendo ahí era que el Señor ya no veía otra solución que terminar con esa generación. Y entonces manda a Noé, como a veces nos manda a nosotros, a hacer cosas que tal vez no entendemos. Miren, versículo 14. Haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le da las medidas en el versículo 15, ¿no? De 300 codos. Esos son más o menos unos 100 y pico, 120 metros de largo. Era algo grande, pero era una caja de zapatos. Era diseñada para flotar, no tanto para navegar, ¿no? Y le da las medidas precisas para que ahí cabieran todos los animales que existían en parejas, ¿no? Eso le manda después. Y también la provisión que iba a requerir. La actitud de Noé en el versículo 22 de Génesis 6, ¿cuál es? Él dice, y lo hizo así, dice: Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Hermanos, puede ser que usted esté atravesando situaciones laboriosas, costosas, tediosas, peligrosas, tal vez aparentemente algo absurdo está pidiendo Dios, pero aprendamos de Noé. Por eso es reconocido como un hombre de fe. Sencillamente obedeció. Construyó el arca, trajo los animales, tuvo la provisión. Miren, la gente no se iba a convertir. Pasarían los años y no le harían caso. Él predicaría la palabra y parecería que estaba fracasando. Pero Dios en su momento va a escuchar nuestras oraciones y va a haber un corazón obediente. Hermanos, no nos fiemos en nuestra propia prudencia, sino fiémonos de Jehová con todo el corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Aunque parece que no avanza la situación compleja que usted vive, haga lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Adorar al Señor es obedecerlo primero a Él, a pesar de que usted cree que esto no está bien, no va a avanzar. Matrimonios tienen su dificultad, pero dice: maridos, amen a sus esposas. Mujeres, respeten a su esposo. Pastor, usted no conoce a mi marido. No lo conozco, pero lo que dice ahí es que lo respete. Pastor, es que tengo un jefe difícil. ¿Qué dice la palabra? Trabaja como para él. Señor, la obediencia es el reflejo de que usted adora a Dios. La obediencia a su palabra es la verdadera adoración. Algo que toca el corazón del Señor es un hijo que, a pesar del cansancio, a pesar de las circunstancias, obedece. Reconozco que Él es superior a mí.
Si ustedes van nuevamente al libro de Lucas, el capítulo 5, Pedro utiliza una palabra que deja ver su sumisión completa al Señor. Dice, maestro, versículo 5 del capítulo 5. Maestro, estaba mencionándole que él es por sobre Pedro, por sobre él mismo. Maestro viene de una palabra griega, epistate, y epistate significa superior a mí. Superior a mí. Señor, yo te voy a obedecer porque a pesar de no tener el escenario o los recursos, yo te voy a adorar con una vida supeditada a ti. Pero hay una bendición cuando uno adora al Señor y le obedece. Cambia nuestra manera de pensar. ¿Cuántos tenemos problemas con nuestra manera de pensar? A veces estamos un poco afectados por el mundo, ¿no? O contaminados con la manera de pensar del mundo. ¿Les ha pasado? Y el mundo está que me ala, ¿no? Y el mundo me dice, no te dejes. Y el mundo me dice, no perdones. Y el mundo me dice, haz lo que sientes y sé feliz con lo que sientes. Usted ha escuchado eso, ¿no? Haz lo que te plazca, lo que te haga sentir feliz. El mundo dice eso. Pero el Señor dice, obedéceme a mí. Entonces en esa lucha nos encontramos y se llama, según la palabra, los argumentos del mundo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5 y el 17. Cuando uno adora a Dios, cambia su manera de pensar para la gloria de Dios, para adorarle a Él. Esto es hermoso. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué ocurría con los corintios? Tenían una forma de pensar carnal, ¿sí? Ellos eran orgullosos de sus dones, hacían de menos a otros. La parte de la inmoralidad sexual estaba involucrada en esa iglesia. ¿Cómo lo está en el mundo? Y dice que esos pensamientos son como fortalezas en nuestra mente. La podemos tener usted y yo. Tal vez usted vive mucho con pesimismo, con desconfianza. Hace fortalezas y deja que su vida sea guiada por eso. Pero la palabra de Dios dice que no tenemos armas carnales, sino poderosas. ¿Qué es? Su palabra, su presencia, su Espíritu Santo, su iglesia. Y de esa manera, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 17 de este mismo capítulo 10. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando uno adora al Señor, se rinde al Señor, obedece al Señor, dice aquí que mi vida es para la gloria de Él y que mi manera de pensar cambia y ahora tengo la mente de Cristo. Amén. La obediencia, nuestra adoración nos da la bendición de tener mentes cambiadas. Yo sé que luchamos con lo que pensamos, pero adórele al Señor y va a cambiar la mente. En tercer lugar, regrese a Lucas, el capítulo 5. Lucas 5, los versículos del 6 al 9. Lucas 5, del 6 al 9. Dice así: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hundían, hermanos, no es que pescaron para ese día, no, pescaron tal vez para toda la semana. Así es nuestro Señor cuando usted le adora. Yo no he visto un hombre que se entregue por completo a Cristo y no tenga prosperidad del alma, y no tenga lo necesario, y no sea bendecido por Dios. Miren, había
tal cantidad que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Habían conseguido en unos minutos lo que no habían logrado en una noche. Cuando usted adora al Señor, se rinde al Señor, el Señor obra en el momento preciso. Sin adorar a Cristo, usted pierde el tiempo. A mí no me gusta perder el tiempo, ni a ustedes. El hombre y la mujer que se rinde a Cristo, el tiempo preciso funciona en su vida. Cuando Él quiere, cuando Él lo determina, entonces ahí vamos a ver que las bendiciones llegan. Vamos, Segunda de Reyes capítulo 5. Y escuchen esto, cuando uno adora al Señor, suceden cosas que tal vez estuvimos buscando por mucho tiempo, no eran su voluntad, pero en el momento preciso Él actúa. Segunda de Reyes capítulo 5. ¿Quién era Naamán? Naamán era un militar. Este militar era renombrado, pero su problema era un problema de salud. Tenía lepra, ¿ya? Entonces tenía mucho por qué agradecer, pero físicamente tenía una dificultad de salud, ¿no? Entonces Naamán, versículo 1, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, del rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Miren qué cosa, ¿no? El rey de Siria, que está al norte de Palestina, sabía del profeta de Dios, Eliseo, y entonces quería ayudar a este general. Y manda esta carta, ¿no? En la cual decía, ¿no? Ahora quiero que me ayudes sanándolo a mi siervo. ¿Cómo reacciona el rey de Israel? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, le estaba mandando algo imposible. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Primer error de Naamán. Yo creo que él no llegó con la actitud correcta de los que adoran al Señor. Los que adoran al Señor se han acostumbrado a arrodillarse. La palabra adoración en el griego, en el Nuevo Testamento, significa alguien que se arrodilla y que besa el suelo. El besar el suelo era un signo de que era grata esa persona con el Señor, pero también estaba frente a una autoridad. Naamán parece que se paró en las puertas de la casa del profeta, pero creo que se paró sacando pecho, ¿no? Y dijo: ahora estoy aquí, el general de los ejércitos de Siria
y tienes que ayudarme. Miren lo que pasa. Entonces Eliseo le envió un mensaje, versículo 10 de 2 de Reyes 5, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a su corazón y le ha ordenado algo? ¿Cuántas veces usted ha leído en su palabra y sabe lo que tiene que hacer? Pero específicamente, ¿no? Él ha dado sus mandamientos, 10 mandamientos, ¿no? Los dice clarísimo. A Naamán se le estaba diciendo exactamente, anda al río Jordán. El río Jordán en ciertos lugares es como un riachuelo, en otros es más grande, más correntoso. Pero al parecer Naamán estaba comparando los ríos de ese lugar, del Jordán, el río Jordán, con los ríos que él tenía en Siria. Entonces, algo que afecta a nuestra adoración es el orgullo, hay que hacerlo en humildad. Cuando uno quiere adorar al Señor, aprende a inclinarse delante de Él. La palabra utilizada es alguien que se arrodilla y besa el suelo. El orgullo no te ayuda a adorar al Señor. Y el orgullo tiene algunas formas de expresarse. Yo puedo solo, no necesito a Dios, yo no voy a cambiar, el Señor me hizo así. Eso se llama orgullo. Nuestro discurso debe de ser, Señor, cámbiame. Señor, he pecado. Señor, me he alejado. Señor, me inclino delante tuyo. No sé qué hacer. No puedo solo. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué estaba diciendo ahí? Yo quiero que Dios obre a mi manera. El que adora a Dios no le pone condiciones al Señor. Uno le dice, Señor, en tu momento, cuando tú quieras, como tú quieras. Miren, lo que quería él sus argumentos estaban basados en su nacionalidad. Yo soy sirio, ¿no? Él tendría que venir a mí, tocarme y sanarme. La adoración al Señor es humilde, hermano. Me equivoqué, Señor. Me alejé, Padre. Hablé mal a mi esposo, a mi esposa. No fui sabio con mi hijo. Me faltó en el trabajo esforzarme. Humildad, si quieres adorar. Y él decía, Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. La adoración debe ser hecha con humildad, hermanos. Versículo 13, y siempre hay alguien que nos ayuda. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿No hemos venido aquí para recibir del Señor la dirección? ¿Cuántas veces hemos orado al Señor y le hemos dicho, Señor, ayúdame, Señor, háblame, Señor, obra, Señor, tócame? Y el Señor viene y te habla, te llama la atención, te enseña a través de su palabra. Y lo que estaban diciendo los criados es, ¿cuánto más? Si te pide algo pequeño, lávate y serás limpio. En ese río que Él dice, hazlo. Hermanos, las grandes victorias empiezan con pequeños actos de obediencia. Los pequeños actos de obediencia, esos son los que hacen grandes obras después. Nuestros padres nos decían eso, ¿no? Obedece, 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 solo obedece. Así nos decían. Solo obedece. Y vas a ver cómo Dios te prospera, te ayuda. Afortunadamente para Naamán y para nosotros, versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo he visto, hermano, vidas restauradas por adorar al Señor. Yo he visto
He visto matrimonios, he visto hombres, he visto mujeres, he visto por la obediencia y por la adoración. El Señor es bueno y esa obediencia se va a traducir en que el Señor bendice, cambia nuestra manera de pensar y nos ayuda a seguir adelante. Pero en tercer lugar, los versículos 6 al 9 de Lucas 5. Lucas 5 del 6 al 9. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen. Y viendo esto, Simón cae de rodillas. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y ahí hay el temor que ellos tenían por lo que había ocurrido en sus vidas. Pero seguimos con los otros versículos, versículos 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, cuando uno adora al Señor, encuentra el propósito de la vida. La adoración nos lleva a entender nuestro propósito. Cuando nos entregamos con confianza, el Señor nos va a hacer hombres o mujeres con un propósito que va más allá del conseguir, de existir, de vivir solamente. Póngase a pensar, a estos hombres los hicieron pescadores, pero ahora de hombres. ¿Qué va a hacer el Señor con su vida? Le digo ahora un poco más claro. ¿Qué quisiera que diga en su lápida? ¿Cuál sería la frase que lo pudiera describir a usted cuando ya esté en la presencia del Señor? ¿Para qué Dios lo trajo acá a esta tierra? Tal vez a mí me gustaría que pongan padre y pastor. Tal vez a usted le gustaría madre bondadosa que crió buenos hijos. Piense en lo eterno. Cuando usted adora al Señor, su vida trasciende, no solo existe. Sus generaciones son bendecidas. Buen hermano en Cristo, hombre celoso de las cosas del Señor, mujer que conocía a Cristo Jesús. ¿Cómo quiere que se le diga a usted? ¿Cómo quiere que le recuerden sus nietos, sus generaciones? En el caso de ellos, fueron pescadores de hombres. Cuando usted adora al Señor, va a entender el propósito que tiene para su vida. Miren, la adoración no es un momento, no es solo cuando canta, no es una determinación a veces en su vida. Vivir para adorar a Dios es la vida. Es involucrarlo al Señor en todo lo que usted hace. Desde que se levanta, desde que desayuna, después va a trabajar, después tiene el almuerzo, después descansa, vuelve a trabajar, en la noche ve la televisión. Todo en la vida puede ser adoración para el Señor. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo le enseñó a Pedro lo que era adorarle en el trabajo. No fue en una predicación, no, fue en el trabajo. Mientras él pescaba, le dijo: confía en mí, confío en él, y el Señor le dio todos los peces que necesitaba y más. ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy? Cada cosa que hacemos, ¿le estamos entregando a nuestro Padre Celestial? ¿Estamos viendo que Él se agrada con lo que hacemos? ¿Estamos sacándole una sonrisa a nuestro Señor? ¿Con mi decisión? ¿Con mi actitud? Les recuerdo lo que hemos visto en esta mañana. En primer lugar, Dios se revela a quienes desean adorarlo o desean rendirse a Él. Dios se revela.
En segundo lugar, Dios nos quiere guiar. Entonces adorémoslo con sinceridad y con confianza, como lo hizo Pedro. Le dijo cómo se sentía, pero él obedeció. En tercer lugar, la adoración debe ser hecha con humildad, como lo tuvo que hacer Naamán, saliendo de sus esquemas. Señor, tú eres el único, tú eres el poderoso. A ti me rindo el día de hoy. Y en cuarto lugar, la adoración nos va a ayudar a entender cuál es nuestro propósito en la vida. Porque Él nos va a revelar, nos va a dejar ver para qué nos trajo aquí, no solo para existir, sino para trascender. Amén. Vamos por favor a ponernos de pie y vamos a orar. Si cerramos nuestros ojitos y vamos a pedirle al Señor que Él nos siga ministrando. Miren que el primer paso de rendición al Señor es aceptarle en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por quien tú eres. Te agradecemos porque fuimos hechos para adorarte. Y el primer paso de adoración es reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos todos perdón, porque en nuestro orgullo hemos querido vivir a nuestra manera. Y hoy día te obedecemos porque tu palabra dice que nos arrepintamos. Entonces ahora, Señor, perdona nuestros pecados. Te recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos sea convenciendo, enseñando y guiando a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque yo quiero que mi vida trascienda. No quiero solo existir, quiero dejar una huella en este mundo y también a mis generaciones. Te bendecimos y te alabamos. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.